Entonces, también tenemos un gran honor de tener a Atencio López Martínez, que es GUNA de Panamá. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Panamá. Hizo su maestría en Derecho Comercial en la Universidad Interamericana de Panamá. Él es asesor legal del Congreso General GUNA-Yala, asesor legal del Congreso General de la Comarca Cuna de Madungandi y asesor legal de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, o CONAPIP. O sea, es el abogado de todo. Actualmente hace consultorías y asistencias en temas indígenas para diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluso la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Ha participado como conferencista en temas indígenas a nivel nacional e internacional. Ha ocupado cargos clave en la Autoridad Nacional del Ambiente del Banco Mundial en Panamá, donde se desempeñó como coordinador de inversiones ambientales en subproyectos comunitarios del 2000 a 2010. Entonces, damos un bienvenido a don Atencio López Martínez. Gracias. Vamos viendo el tiempo, entrar de lleno sobre el tema que nos tiene ocupado acá, que son reflexiones sobre 5 siglos de colonialismo en Centroamérica. Y lo voy a hacer desde la perspectiva indígena. Antes, agradeciendo al consorcio de universidades que nos han invitado, en particular a la Universidad de Costa Rica, que es la anfitriona, y a todos ustedes que están pendientes de lo que ocurre en el mundo indígena. Si hablamos del colonialismo en Centroamérica y en toda Yala, que es el continente americano, siempre vamos a tener presente la territorialidad. Un pueblo, para tener su autonomía, su autodeterminación, tiene que tener un lugar donde ejercerlo. Y eso, para los pueblos indígenas, desde hace más de 530 años, le ha sido arrebatado. Y poco a poco, la lucha anticolonialista o contra el colonialismo es también la lucha por la sobrevivencia de más de 70 millones de personas que han sido exterminados en esos 500 años. Así que el genocidio más grande que ha habido en la historia de la humanidad es de los pueblos indígenas. Y eso no se dice. Por otro lado, nosotros vemos de que han habido la imposición de un sistema económico y social que trató de eliminar nuestras culturas, hecho que todavía sigue aconteciendo en el siglo XXI, con menor intensidad, y que en algunos países, como bien dijo el hermano que me antecedió, se está volviendo de nuevo de una manera violenta, de una manera que no tiene nada que brillar entre ellos lo que fue hace 500 años. Sin embargo, lo que la historia dolorosa y valiente a la vez de nuestros antepasados no ha sido en vano. El pueblo indígena, a través de todos estos 500 años, también ha podido demostrar que el mundo no puede vivir sin la existencia de los conocimientos tradicionales indígenas. El colonialismo no pudo
eliminar los conocimientos nuestros. Por ejemplo, somos los pueblos indígenas que nuestros conocimientos han sido más pirateados. Si nosotros vamos a la historia de la medicina moderna, ¿cuántos medicamentos vienen desde la selva y de conocimientos indígenas y hoy tienen otros nombres, tienen hasta dueños? Si nosotros vemos lo que hoy es la soberanía alimentaria, cuántas de esas recetas son milenarias, cuántas de esas semillas son protegidos por mujeres, ancianos, jóvenes y niños indígenas. Mientras que el mundo occidental, el mundo industrializado, va a la privatización de esos conocimientos. También nosotros vemos de que el colonialismo, en un momento dado, en América Latina, en Abya-Yala, supuestamente fue combatido no a favor de los indígenas, sino a favor de los criollos, de los mismos descendientes de los españoles y europeos que llegaron a imponer el colonialismo, y ellos le llaman la independencia de la República de América. Hablan de Bolívar, hablan de muchos supuestos héroes independentistas, pero esas independencias no fue a favor de los pueblos indígenas. Fue para poder acentuar la distribución de nuestros territorios, el robo de nuestros bosques. Los que dicen ser padres de la independencia volvieron a ser los mismos esclavistas, los mismos que sojuzgaron a nuestros antepasados. Y esos son con los que todavía seguimos luchando el día de hoy. Igual ocurrió en el 1800, siglo XIX, con la supuesta independencia de México, con la supuesta independencia de Centroamérica. ¿Qué significó para los pueblos indígenas? Prácticamente nada. Siguieron habiendo las mismas capitanías, siguieron habiendo los mismos presidentes que se repartieron, y sus hijos, actualmente sus descendientes, son los terratenientes que enfrentamos hoy todavía. Es el colonialismo más puro. Después, ellos hablan de la democracia. Yo digo que sí, ellos están ejerciendo la verdadera democracia. Porque para los griegos, la democracia lo ejercían los patricios. ¿Y quién eran los patricios? El enemigo del pueblo, los ricos, los aristócratas. Esos son los que podían llegar a ejercer la democracia. Y fue malinterpretado. ¿Y acaso la democracia favorece a los pueblos indígenas? No favorece a los pueblos indígenas. Son las estructuras originarias nuestras que garantizan la convivencia pacífica en nuestros pueblos. La democracia panameña hoy está masacrando a los pueblos indígenas de Panamá. Y nosotros estamos huérfanos a veces de esa supuesta democracia de ellos. Bien decía el hermano Atencio,
Solamente quiero decirle que nosotros no existimos dentro de los parques nacionales. Los parques nacionales existen dentro de las tierras robadas de los pueblos indígenas, porque nosotros somos mucho antes que estas reservas que ellos dicen. Cuando se crean los parques nacionales en los territorios indígenas, cercena muchos derechos de nuestros pueblos, derechos a la casa, derecho a la explotación de la madera, inclusive nosotros no podemos hacer actividades que venimos haciendo desde siglos. El colonialismo actual empieza de nuevo por lo que el mundo industrializado necesita para su supervivencia. Ahora son los minerales raros, además de los minerales que sí por siempre nos han oprimido, el oro, la plata, etc. Ahora es por el litio, el agua. ¿Y a dónde están la mayoría de estos minerales, de estos recursos? Están en los territorios indígenas, porque nosotros no necesitamos maniatar a nuestra madre tierra para dejarlos inservibles. Bien lo decía un líder cuna, el desarrollo industrial, el supuesto progreso, desarrollo, el mundo industrializado que ellos dicen, ese desarrollo me empobrece más. ¿Por qué? Porque mientras más explotan nuestros recursos, más miran los derechos de los seres humanos que habitamos en nuestras comunidades. ¿Dónde están represando más los ríos? Ante eso, el colonialismo tiene diversos rostros. Ya lo decía el hermano Segura, el colonialismo existente en nuestras culturas con la imposición de las lenguas extranjeras, la negación de nuestras culturas, la imposición de la de ellos. El mundo así no va a tener paz. Frente a las afrentas de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿quién comenzó a hablar primero de la convivencia armónica con la madre naturaleza? Antes que en los años 70 el mundo se diera cuenta, el mundo occidental, de que venía desastres por el cambio climático y etc. Ya los pueblos indígenas habían dicho de que el mundo se iba a acabar por el fuego, por el agua, las inundaciones, o el hombre mismo se encargaría de matar su mundo. Y por eso, con los conocimientos tradicionales, podemos poner nuestra, no grano, nuestra piedra de contribución para que haya un puente que nosotros podamos salvar la humanidad en la cual estamos inmersos también. El colonialismo también se acentúa más con las guerras mundiales. Y lo estamos viendo actualmente, lo vimos hace más de 60 años. Pero igual, los pueblos indígenas, con sus luchas,
con su sangre, han hecho de que las constituciones del siglo XX, ya a finales del siglo XX, en nuestro continente cambiaran. Más en los años 80, 90, vemos el caso de Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, México. Eso no ha sido un regalo de los estados, ha sido toda una lucha constante de nosotros mismos. Si hablamos de la descolonización, vamos a 1960, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la resolución de la descolonización. Ahora, después de 60 años, solamente ellos dicen que faltan 16, más o menos, países pequeños o islas por descolonizar. ¿Y dónde están los miles de territorios indígenas por descolonizar? Se habló del reconocimiento en esa resolución 15, si no me equivoco, de 2060, se habló de la autodeterminación de los pueblos, del derecho que tenían de que se respetara su sistema político, económico. Hasta ahora nosotros seguimos luchando, nos desconocen completamente los estados. Hay algunas islas del Pacífico que sí han obtenido su independencia, para decirlo en una palabra, pero ¿qué de Hawái, por ejemplo? Y otros hermanos indígenas que siguen en la colonización. Frente a eso también, gracias a que el movimiento indígena se recrudeciera y se formara y tomara los espacios internacionales, sobre todo dentro de las Naciones Unidas, en los años 70 del siglo pasado, toda la trayectoria con la creación del grupo de trabajo sobre los pueblos indígenas, se hacen convenciones internacionales. Primero, el reconocimiento en las conferencias sobre derechos humanos de la existencia de nuestros territorios y como pueblos, porque estados como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, se negaban en inglés a adoptar la palabra people, porque daba autonomía a nuestros pueblos. Ellos decían, mejor decirlo people, gente, porque eran individuos, no pueblos. De ahí surge lo que hoy conocemos, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Antes, en el 89, la adopción del convenio 169 dentro de la Organización Internacional de Trabajo, que por lo menos adopta definiciones favorables a nuestros pueblos. En eso estamos. Antes de que culminara el siglo XX, un documento que hizo la CIA de los Estados Unidos, viendo el futuro, dijo en uno de sus párrafos que uno de los problemas que iba a enfrentar Latinoamérica era el recrudecimiento de los levantamientos de los pueblos indígenas. Está ocurriendo. Entre tantas cosas que ellos hicieron, nos ven como un peligro. Pero nosotros, ante ese colonialismo, no nos queda más que unirnos, de buscar la solidaridad internacional. Un país como Panamá, que supuestamente adopta todos los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y a favor de los pueblos
pueblos indígenas, entre comillas, ahora surgen como el más nefasto gobierno que viola todos esos instrumentos jurídicos. Yo no tengo nada contra los hermanos de Israel, no tengo nada. Es más, en mi familia tengo niños. Pero en cambio, nosotros condenamos el genocidio o el holocausto, pero no miramos a lo interno de nuestro continente, lo que está bien. Entonces, el colonialismo ha sido un enemigo siempre presente para nuestros pueblos. Frente a eso, nosotros los pueblos indígenas también hemos estado escribiendo otra historia. Si vamos a revisar la historia de nuestros pueblos, como están en los libros de ellos, de los colonizadores, no existimos. Bien lo dijeron aquí en Costa Rica. Si acaso lo mencionan, pero reconocen de que existen porque es por la hidalguía de ellos mismos que van tomando sitial de lo que tiene que ser como pueblos aborígenes. ¿Por qué un país se enorgullece de tener la bandera, el himno, y dice, y tenemos las culturas indígenas también? Ah, somos banderas de un folclore, pero no somos sujetos de desarrollo de esos países. El mundo latinoamericano tuvo miedo en los años 90 con los grandes alzamientos, casi la toma del poder en el Ecuador, el 94 en México, la Constitución de Colombia de 1991 y otros procesos, lo que ocurrió en Bolivia. Ahora vieron de que los pueblos indígenas podían tomar el poder político de los estados. Por eso recrudecieron de nuevo y volvemos a lo que hace 500 años ellos pensaban: aniquilar las personas indígenas, los pueblos indígenas, para quedar con todos los recursos nuestros. Muchas gracias.